Voces que hacen noticia. Primera pauta en la 100.5. Ya, 7:36 de la mañana, avanzamos, ya tenemos conectado al diputado de Amarillo, Andrés Joanet, porque de estos temas han pasado muchísimas cosas. Hay, ¿no es cierto?, dando vuelta todavía esta iniciativa que él presentó en su minuto respecto de si debiera haber una norma, ¿no es cierto?, sobre justicia militar. Hay una situación compleja también en la Araucanía. De eso y más queremos hablar esta mañana con el diputado Joanet. ¿Cómo le va, diputado? Hola, diputado, buen día. Muy bien, aquí ya saliendo para Valparaíso. Integrante de la Comisión de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana, además, por lo que es relevante eso, porque quería preguntarle sobre su rol en la Comisión de Defensa. Responsabilidades, acciones por lo ocurrido en Putre. Defensa ha puesto el ojo en esto, lo digo porque la Comisión de Derechos Humanos sí lo ha hecho y va a citar a representantes del gobierno. ¿Qué opinan en defensa de lo que ha ocurrido en Putre? Ya lo hicimos. Ya invitamos a la ministra de Defensa, no se puede, solamente las comisiones investigadoras citan, nosotros invitan, claro. Invitamos a la ministra de Defensa para la próxima sesión, así que esperamos que concurra, no hoy día que tenemos, porque ayer tuvimos comisión de defensa, lamentablemente se suspendió porque no llegó ningún ministro, ya ningún secretario, entonces la invitamos, así que para que efectivamente podamos tener más antecedentes directos del gobierno. Sí, pero ya, diputado, con las declaraciones que hizo ayer el comandante en jefe del ejército, el general Iturriaga, me imagino que ustedes ya se hacen alguna idea, no solamente esperan que llegue la ministra, sino que se configura, desde que él habló, un cuadro distinto. Él habló de que hay 5 investigaciones en curso. Sí. A ver, lo primero, creo que siempre es posible mejorar las instituciones, eso está claro, y creo que las instituciones son perfectibles, pero creo en este mismo contexto tenemos que hacer un análisis respecto justamente de la presión con que ha estado sometido el Ejército y las Fuerzas Armadas. La hemos sobreexigido en temas de seguridad sin haberle dado también las garantías para que en definitiva puedan desplegarse. Y yo creo que también llama a un análisis eso. Creo que ha habido menos inversión, de hecho este año hubo menos inversión que en otros años. Hay otros países que se están armando más, nosotros... esa es una cuestión que siempre hemos destacado, pero creo que ahí tenemos un tema. Lo segundo, naturalmente, es que creo que no se pueden relajar este tipo de situaciones con los conscriptos. Son jóvenes que están haciendo su servicio militar y por tanto ahí uno tiene que tener, más allá de lo riguroso que puede ser un servicio militar, más allá de eso, hay situaciones que no pueden ser nomás. Si las condiciones, yo he estado ya 3 veces en Colchane arriba, las condiciones son bien adversas, son bien complejas, son difíciles, y en ese mismo contexto tiene que haber mayor cuidado. Si esto no se trata de sacrificar al extremo a los jóvenes, sino que justamente hacer lo que tienen que hacer, ejercicio. Sí, totalmente. Y por tanto, relajarse no. Y bueno, las investigaciones darán, espero, sus frutos como corresponde y como generalmente es en el Ejército. O sea, claro, frente a la ciudadanía, esto es una conmoción enorme, ¿no? Tantas madres que envían a sus hijos y esperan que vuelvan convertidos, ¿no es cierto?, en hombrecitos con mayor disciplina, pero no muertos, digamos. Pero ahí yo he planteado una cuestión que el ministro de Hacienda se niega a hacer. Se lo he planteado ya en todos los tonos, pero ya hasta con este gobierno los tonos ya no sirven. Que es que se le paguen 300.000 pesos a cada joven que hace el servicio militar y a cada joven que estudia o se forma para ser carabinero. ¿Ustedes saben cuánto le pagan a un joven que se está formando durante 2 años para ser carabinero mensualmente? 80.000 pesos. Ese joven fundamentalmente viene del sur y muchos de la Araucanía, de mi región. Ellos dejan muchas cosas que hacer. Hoy día incluso pueden estudiar hasta los 30 años, pueden ingresar a carabineros. Pero perdón que lo interrumpa. Creo que es un tema sí lo que usted dice, pero es que la última semana cuesta entender a veces qué tiene que ver un tema con otro. O sea, qué tiene que ver hoy día la investigación a cargo que la dice el comandante jefe del Ejército, de que murió un joven de 19 años en circunstancias, ¿no es cierto?, que no tenemos mucha claridad, donde sabemos que el Ejército mintió al ser... ¿Qué tiene que ver eso con lo que se le paga a los carabineros jóvenes? Tiene mucho que ver porque usted me acaba de decir, es que usted me dice, las madres envían a sus hijos con todo, bueno, las madres son padres generalmente humildes, generalmente vienen de sectores carenciados, y más encima, aparte de lo que ocurrió, estos jóvenes, nosotros yo he pedido que se les pague porque hacen un servicio a la patria, tiene mucho que ver porque hacen un servicio a la patria. Todos estos jóvenes están haciendo un servicio a la patria, y más encima, además, como hemos visto ahora, de pasarlo mal,
también no tienen ninguna retribución. Por eso he planteado eso. Aprovecho siempre yo de ponerlo porque estos jóvenes finalmente, claro, efectivamente salen más formados, como usted acaba de decir, para ser más hombrecitos, como lo dijo usted entonces, pero en ese mismo sentido yo siempre planteo esto y no me canso de hacerlo, porque la gente que manda y que hace el servicio militar generalmente son gente más carenciada y por tanto no hay que olvidar eso, y lo mismo en el caso de Carabineros. Por eso lo he planteado. Es que yo apuntaba, mi duda, diputado Andrés Jonet, apuntaba a que cómo es esperable o que damos por superada esta situación después de lo que ocurrió en Antuco, es decir, que se crearon los estamentos, las reglas, las fórmulas para que esto no se repitiera, los abusos que a veces incluso uno ve, las historias que han contado por ahora, esto es una investigación en curso, lo que han contado los sobrevivientes de esto, lo que ocurrió en Putre, y faltó sentido común al parecer nomás, y con eso ya hubiese bastado. Por favor, pongan una parca, por favor, pónganos guantes, y alguien se negó rotundamente. Entonces, eso es un error de formación grave. Bueno, eso es una responsabilidad, incluso hay una querella en curso y por tanto en ese mismo contexto se tendrá también que ver qué responsabilidades más graves incluso pueden haber respecto a personas que tienen que tomar responsabilidad. Y sí, mire, cuando uno tiene un cargo, tiene que responder por ese cargo respecto a las acciones que tiene que hacer, y cuando uno está también en el ejército, en las Fuerzas Armadas, bueno, también hay cargos de oficiales que por algo son oficiales, pues ellos tienen responsabilidades. Claro. Cada uno tiene una responsabilidad y tendrán que responder por las responsabilidades que le competen en este caso. Hablamos esta mañana acá en Primera Pauta con el diputado por la Araucanía, Andrés Jonet. Diputado, hoy se habla de que hay alerta roja en la Araucanía, se entrega la sentencia de Héctor Yaitul, 25 años, lo que pide la Fiscalía. ¿Cómo ve esta situación? Toda vez que ya sabemos que el fiscal Roberto Carrillo ha señalado, ojo, aquí lo que va a haber es una investigación larga, producto del asesinato brutal de los 3 carabineros en Cañete. Entonces, todas las miradas nuevamente y en el mapa esta zona roja, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué ha sabido? Entiendo que hay un despliegue importante. Son dos cosas, y perdóneme nuevamente que le ponga el contexto, son dos cosas que tienen que ver. La primera, imagínense lo que estamos hablando, se da una sentencia y tenemos que estar aterrorizados en la Araucanía. En la Araucanía se cosecha con militares, ¿Cómo se puede entender eso? ¿Sabe cómo se puede entender? Porque somos el número 17 en el mundo con más terrorismo. Pensando que el primero, Afganistán, Israel segundo, en fin, Colombia mejoró, Colombia estaba 15, ahora hasta 16, y nosotros 17. Nosotros ni siquiera queremos ver nuestro patio trasero. Ese es el tema. La gente, o sea, yo les quiero... Es muy difícil explicar lo que nos pasa en la Araucanía, porque ya es como que se normalizó. Pero ¿creen que es normal que cuando se va a dar una sentencia judicial tenemos que estar en alerta roja? Bueno, eso es lo que pasa. Si han disminuido los hechos delictuales de tipo terrorista en la Araucanía, ha sido fundamentalmente por el trabajo hecho de la Fiscalía. Aprovecho naturalmente de destacar el trabajo de Roberto Carrillo, silencioso, en fin, hoy día tiene a la cúpula de la CAM procesada, y también está la Fiscalía procesado a la cúpula de Huaychán Aucamapo. Entonces, y tiene mucho que ver con los militares, porque los militares ayudan, pero fundamentalmente, si hoy día tenemos menos hechos de violencia o de tipo terrorista, es fundamentalmente por el trabajo que ha hecho la justicia. Si la justicia tiene más recursos y avanza, naturalmente la región está un poquito más tranquila, pero seguimos siendo el número 17 en terrorismo. O sea, esto es un escándalo, pero nadie lo quiere ver. Según el índice internacional de terrorismo, nosotros somos el 17. Estuvimos bien, quiero decirle en algún minuto. Entre el 2016 y 2017 tuvimos 63, tuvimos los mejores momentos. O sea, se puede estar mejor. Diputado Andrés Jonet, pero entonces desprendo sus palabras que pese a lo que va a ocurrir hoy, con la condena a Héctor Yaitul, con el desmantelamiento de la cúpula de la CAM, con el golpe que se le ha dado a la UAM, pero falta RML, es decir, no están diezmados del todo los grupos radicalizados de la macrozona sur. Hay a lo menos 11 ORT que nosotros conocemos: el Ejército de Liberación Mapuche, Resistencia Mapuche Lasquense, Resistencia Mapuche Mayeco, y podría seguir. Incluso hay una pehuencha ahora. O sea, el tema es que si no hay decisión política para terminar con esto no termina. Yo le explico qué podíamos haber hecho ahora. Yo creo que el presidente debería haber declarado en ese minuto estado de sitio. Pero dijeron que no servía de mucho, pues si nosotros hablamos con la ministra Toá y dijo que no sirve de mucho. Pero no ha servido nada lo que ha hecho el gobierno. Lo que ha hecho el gobierno no ha servido de nada.
y se lo dice alguien que fue intendente, que cuando llegó a la Araucanía se quemaban todos los días camiones, todos los días. Se quemó una vez un camión más y nunca más se quemaron camiones. Para se precisar, diputado, es que sí, perdóneme, pero cuando dice sí. que no ha servido, ¿qué es lo que no ha servido de nada? Para entender un poquitito. Porque hacer lo mismo, si usted hace lo mismo de siempre, va a tener los mismos resultados. Los militares, que ellos además se negaban a tener los militares, hoy día tienen militares ahí y no han hecho nada nuevo. Y se pueden hacer muchas cosas más. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted después de 2 años no tenemos ningún avión tripulado en la Araucanía, no tenemos un dron que esté vigilando, y si tuviéramos estos aviones, que fundamentalmente es la cámara, ¿no? Si tuviéramos estos aviones, podríamos perfectamente incluso haber reaccionado frente a lo que ocurrió en Arauco. Dijo algo que venían aviones, entonces, estos drones no tripulados, que parecen aviones, por así decirlo, para que lo entiendan todo, parece que vienen a Chile pronto. Sí, pero ya, oiga, después de 2 años, yo por eso le puse ese ejemplo, y de verdad se lo digo. Cuando asumí esa vez, cae Francisco Buenchumilla, que le tengo mucho aprecio, en fin, se quemaban todos los días camiones. Yo no podía decir en 2 años más se van a dejar de quemar camiones. Se dejaron de quemar camiones después de 3 semanas, no se quemaron más camiones en la autopista. Y después bajamos en un 85% la quema de camiones en los sectores rurales. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Apretar más? La fórmula es voluntad política, capacidad y querer hacer el trabajo. ¿Ya? O sea, yo le he dado varias fórmulas. Mire, de partida le di una fórmula hace tiempo, incluso aprobé un proyecto de resolución en el Congreso para poner una prefectura de control de orden público en Tirúa. Lo mismo que hicimos con Jorge Burgo en Pailahueque, ¿ya? Lo mismo. Pero esta vez, porque imagínense que la prefectura de control de orden público, que está ahí en Pailahueque, en Ercilla, está a 150 kilómetros más o menos, o más, porque no manejo, digamos, en Arauco, pero sí en la Araucanía, de distancia. Y no tiene usted un general que se haga cargo de la situación que pasa en Arauco. Entonces, eso se lo propusimos al gobierno, el gobierno ni siquiera escuchó, ni siquiera hubo una respuesta, Diputado, entre otras cosas, ¿no? Esos argumentos que ha dado la ministra Carolina Toá respecto de que este brutal asesinato de Carabinero caía en un momento donde venían los homicidios, venían a la baja en la Araucanía, que había habido incluso un verano distinto, lo han reportado también incluso algunos alcaldes de la zona, de que la situación se había no normalizado evidentemente, pero que había bajado casi un 25-28% el nivel de violencia y de homicidio. ¿Eso ha sucedido o no es tan así? Pero yo les acabo de decir a qué se debe eso. Eso se debe fundamentalmente al avance de varias cosas. Primero, aprobamos la ley de robo de madera, a la cual se había negado los que hoy día están en el gobierno, habían votado en contra. Aprobamos la ley de usurpaciones, a la cual también incluso el presidente había votado en contra. ¿Se acuerda todo eso? Entonces, eso ha ayudado. Por tanto, lo que ha ayudado aquí, lo que ayudó y es objetivo y es empírico y uno lo puede demostrar, es que las sentencias judiciales y el trabajo que ha hecho la justicia, y en este caso la fiscalía, ha hecho que sea mucho menos tentador, porque en el fondo, ¿qué dicen los grupos radicales? Y sobre todo los jóvenes que se involucran en esto. Bueno, ya no van quedando impunes los hechos, y por tanto en algún día me puede tocar a mí, así como atraparon a Héctor Yaitul, me pueden atrapar a mí, entonces ya los jóvenes no se involucran tanto. O sea, ¿se acuerda usted del joven Marchán, que era estudiante de Sociología de la Universidad de Concepción, que murió? Esos son los jóvenes, o de Mendoza Collillo, o todos esos jóvenes que se involucran mucho, son universitarios. Y no son ni siquiera de la zona. Hemos escuchado eso, veía un reportaje hace 2 días de RML, tenía personas, al parecer, con acento extranjero, así en Canal Mega. Así es. Entonces, se están comenzando a incentivar, y entonces lo que ocurre es que efectivamente eso ha tenido, yo diría, un impacto mucho más grande que las medidas del gobierno, porque las medidas del gobierno, ¿cuáles han sido? Poner estas camionetas que yo hace 1 año y medio, cuando las presentó el subsecretario Monsalve, presentó esta camioneta y yo dije, estas camionetas son chicas, lo dije públicamente, hay un video en internet, porque cuando yo era intendente, Jorge Burgo era ministro interior, entregamos los Panhard, que son estos jeeps franceses que todavía funcionan y funcionan estupendamente bien, y después de eso no se ha entregado más, porque el presidente Piñera entregó los Mowat, que eran estos como tanquetas que habían sido de baja de la Armada y no sirven para nada en el terreno allá. Nosotros entregamos
Jeep. En esos Jeep caben a lo menos 6 personas bien cómodas. En estas camionetas no caben, porque imagínense, son las camionetas normales. Son blindadas con sistema 3A y no da, solo para 9 milímetros. Pero ¿cómo se defiende? Si a usted le empiezan a disparar de afuera, ¿cómo se defiende? De adentro, sobre todo en la noche. Entonces, tienen varios problemas. El gobierno, objetivamente, lo ha hecho mal. Si lo ha hecho mal. Mire, le doy otro ejemplo, Plan Buen Vivir o Plan Mal. Sí. O sea, dijeron que el Plan Buen Vivir, la Araucanía no ha subido, nada en materia de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podemos seguir? Ya. Bueno, convengamos que cuando usted era intendente, el gobierno anterior, la señora Bachelet, el señor Piñera, con ninguno ha funcionado realmente. El tema que tenemos en la Araucanía es un tema de larga data y sumamente complejo, pero lo tengo que cambiar de tema, diputado. Es que no es así, pero es que escúcheme, porque no es así. Sí, ¿Cuándo estuvo bien? Mire, en el 2015 nosotros estábamos en número 45 en materia de terrorismo y subimos a 63. Tuvimos la comisión, ¿se acuerda usted?, de Monseñor Vargas. Ya no habían los atentados. Bajamos los incendios de 45.000 a 12.000 hectáreas. El año antepasado, el gran incendio que hablaron 112.000 hectáreas. El año pasado 40 y tantas mil. Entonces, la verdad que han habido otros momentos. O sea, ahí hubo un cambio. Ahí están las cifras. Si yo no las invento, ahí están las cifras. Había un ambiente distinto en la región. Inversiones de 500 millones de dólares en el parque eólico Mayeco por primera vez venían y empezaba a cambiar algo en la Araucanía. ¿Diputado? Pero yo quiero decirle, en el gobierno del presidente Piñera se retrocedió. La muerte de Catrillanca, ahí comienza a retroceder. Entonces, también fue el momento en que se acercó, previo a lo de Catrillanca, con Alfredo Moreno y esa comisión se acercaron bastante a posiciones políticas que no se habían logrado anteriormente. Sí, yo creo que Moreno tenía... Yo creo que Moreno tenía no solo las mejores intenciones, sino que yo creo que había encontrado una hebra. El punto es que después del comando Jungla y de todo eso, todo se cayó. Y de firmar la ley antiterrorista en la Araucanía, todo ese tipo de cosas. Oiga, no sé. Deja preguntarle por la ley de inteligencia. Ayer diputados iban a tener una discusión relevante con el gobierno no se presenta, dice que está en otras sesiones paralelas, se suspende. ¿Por qué ocurre esto y qué tan grave lo considera lo que ocurrió ayer cuando se iba a debatir sobre ley de inteligencia que servía para cosas como lo que ocurre en la Araucanía precisamente? Bueno, primero el gobierno deje mentir. Se lo digo así sin eufemismo. El subsecretario Monsalve estaba a las 3 de la tarde cuando partimos la Comisión de Defensa en el Congreso. A las 3:30 comenzaba la Comisión de Seguridad Ciudadana, que yo también soy miembro, donde lo que iba a ocurrir solamente era un informe del delegado. No tenía por qué estar el subsecretario, era invitado el delegado. Por tanto, el subsecretario perfectamente pudo haber ido a defensa. O sea, no había voluntad del gobierno. Segundo, llevamos 2 años esperando. ¿Pero por qué no hay querer entrar? O sea, ¿cuál era los fomes? Pregúntele, porque en el fondo no estuvo. No, había una asesora. Así de simple. Ana Libriarte. Yo después me fui a Seguridad Ciudadana, estuve en Seguridad Ciudadana, y ahí estaba el subsecretario Monsalve, que no habló una palabra, porque habló el delegado, si el delegado era el que estaba invitado. Eso es una cosa. Segundo, el año, cuando asume el gobierno, solicita que se le den unos meses para poder presentar una indicación sustitutiva de la ley de inteligencia. La única posibilidad para poder presentar una indicación sustitutiva es que toda la comisión dé la unanimidad para hacerlo. Yo en ese tiempo era presidente de defensa y conseguí la unanimidad desde Kaiser hasta la Carmen Hertz, o sea, desde el Partido Republicano al Partido Comunista. Conseguimos la unanimidad. ¿Sabe cuánto se demoró entre presentar el nuevo proyecto, que sería un nuevo proyecto? Bueno, 9 meses. En enero recién lo presentó. Se discutió a partir de marzo, obviamente, el proyecto, y no lo dijimos nosotros, lo dijeron los expertos, que el proyecto era muy malo. Era muy malo. Retiraron el proyecto. Pero no le entendía para dónde van sus críticas. ¿El gobierno no quiere aprobar las cosas de seguridad? No, hace 2 años que estamos esperando. O sea, ¿cómo no son capaces de presentar un buen proyecto de ley y más encima no se presentan? Mire, habían quedado de enviar el proyecto, presentaron 2 artículos, quedaron de enviar el proyecto y entonces el presidente nos dice, nos convocan los Álamos donde yo estuve, nos convocan los Álamos y nos dice, tenemos que legislar. Venimos a legislar y el lunes a las 3:30 de la tarde, cuando comenzaba la sesión para legislar sobre este proyecto, ahí llega el proyecto. ¿Diputado? O sea, entonces, por favor, o sea ya dejen de mentir, que el gobierno deje de mentir, porque la verdad, en materia de seguridad, somos nosotros los que ponemos la urgencia, pero lamentablemente nosotros no tenemos esa capacidad, no podemos. Ellos son los que dan la urgencia, quitan la urgencia, como pasó en la RUF. Diputado Andrés Joanet, diputado por la Araucanía, diputado además de Amarillo. La última pregunta breve, porque son 7:55 y el tiempo voló. Estoy al sobre el tiempo, me quieren matar aquí. Finalmente no se avanzó, ¿no es cierto?, con justicia militar, pero esto se podría reponer en el Senado. ¿Usted cree que hay espacio para eso o no? Brevemente, porfa. O sea, no lo sé, porque en el Senado tiene naturalmente
funcionan de otra dinámica, etcétera. Lo único que sé es que si los militares no tienen ciertas garantías, los militares no van a actuar y algún día vamos a requerirlo mucho más. En la Araucanía actúan poco, yo quiero decir. Han habido 123 ataques a carabineros en 2 años, 123 ataques. Y lo cierto es que ha actuado poco, o sea, los militares, si no tienen un blanco claro, no van a actuar. Bien. Entonces ahí tenemos un tema. Diputado Andrés Janet, diputado más por la Araucanía y por Amarillo, muchas gracias por esta conversación aquí en Primera Pauta. Que esté muy bien. Gracias. Gracias, diputado. Buen Igual. día. Chao. Son las